Muy buenos días, mis amados. Dios les bendiga. Espero que la gracia de Dios sea sobre todos ustedes. Damos gracias al Señor por la oportunidad de entrar en sus hogares. Bienvenidos a su programa Palabra Viva y Eficaz. Continuamos con la serie Los Milagros de Jesús. Y hoy vamos a hablar de una mujer que buscó un milagro tocando el manto de Jesús. Y nos basamos en el Evangelio de Marcos capítulo 5, el verso 21 en adelante. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dice: ¿quién me ha tocado? Pues él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Gloria a Dios por esta palabra. La Escritura nos relata hoy la vida de una mujer. Esta mujer tenía un problema, sufría de flujo de sangre y ella había ido a muchos médicos, pero no le había aprovechado. Esta mujer vivía una vida muy tormentosa, comenzando porque la misma ley de Moisés la señalaba como inmunda. En el libro de Levítico capítulo 15, el verso 19 al 27, nos muestra la realidad de esta mujer con respecto a la ley. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo 7 días, estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. La vida de esta mujer era tormentosa. Era una vida en la cual no podía tocar a nadie. Y si miramos su contexto, si era una mujer casada, no podía estar con su marido. Y si tenía hijos, no podía tocar a los hijos. Y la Escritura en Levítico nos dice que si la mujer se acostaba en una cama o en otro lugar, quien tocare esa cama o ese lugar donde se recostare, es la persona que quedaba contaminada. Es decir, esta mujer no la visitaba a nadie. Esta mujer, la sociedad la aislaba. Era inmunda. Y si alguien la veía en la calle y se acercaba a ella, le gritaban: inmunda, inmunda. Y la gente se le apartaba. Es decir, esta mujer sufría en soledad. Y tenía que ir a los médicos. Los médicos en ese tiempo eran sacerdotes. Por lo tanto, la vida de esta mujer estaba oprimida. Era una vida de esclavitud por una enfermedad. Hay gente que está atada a una enfermedad. Hay gente que vive y ya le llaman diabético. Ya no le llaman Juan, le dicen diabético. Tú eres diabético. Es decir, la persona va perdiendo la identidad. Y esta persona ha aceptado y dice ella que es diabético, dice el nombre de la enfermedad y lo aferra a su vida y parece que se acostumbrara
pero el Hijo del Hombre vino a dar vida, y vida en abundancia. La vida de esta mujer era inmunda hasta que el flujo no se fuera de ella, y eso lo tenía que comprobar un sacerdote. Y regresando a la historia de esta mujer, dice que ella un día se encontró con una multitud en la cual venía Jesús, porque donde estaba la multitud y ocurrían milagros, ahí estaba Jesús. Esta mujer se encuentra con la multitud y tiene un pensamiento. Ella había escuchado hablar de Jesús. Ella era como Bartimeo, que había escuchado hablar de él. Había seguramente en la calle escuchado que Jesús sanaba, que Jesús resucitaba a los muertos, sanaba a los paralíticos, y había escuchado de muchos milagros. Y ella dijo: los médicos no me han servido. Gloria a Dios por la ciencia médica, pero es limitada. Los médicos no me han servido. He buscado la forma, pero no he encontrado. Y ahora tenía en su pensamiento algo: ¿cómo llego a Jesús? Porque si la gente le veía, le iba a gritar: inmunda, inmunda. Ella se arriesgó a llegar a Jesús. Pero Dios permite otra situación. Un hombre llamado Jairo, principal de la sinagoga, le había ocurrido una desgracia. Su hija había muerto y él se abrió paso, y mientras él estaba abriendo paso, Dios le estaba abriendo paso a esta mujer para que pudiera seguir, para que cuando la gente se apartara, ella iba detrás de Jairo para poder tocar el manto de Jesús, porque ella dijo: si tan solamente tocar el manto de Jesús seré sana, esa enfermedad se va a ir. Y algo especial que había en Jesús era su ropa. Hablando de la ropa de Jesús, él usaba una túnica, usaba un manto. El manto de Jesús era el talit, y el talit hablaba de Jesús. En el talit había unos nudos. Al final, en cada extremo había unos nudos. Había unos extremos que eran anudados, y eso representaba el nombre del Dios eterno, Yahweh. Algunos le llaman Jehová, Yahweh o Jehová. Ahí estaba el nombre del Dios todopoderoso en ese extremo. Y ella quería tomar uno de los extremos, una de las puntas del manto, porque ella sabía y había escuchado que Jesús sanaba, y estaba creyendo que él era el Redentor de Israel. Por lo tanto, Jesús era portador de una gloria. Si era el Mesías, siendo el Mesías, era portador de una gloria, y ella quería tocar el manto de Jesús para que al tocar el manto, el poder de Jesús la sanara. Jairo es usado por el Padre para abrirle camino. Dios va a usar los medios, la forma más extraña, para que el milagro llegue a tu vida. Para que en el día de hoy, como lo dijimos ayer, el milagro lo necesitamos en este momento. Y Dios se compadece y Dios hace milagros. Entonces esta mujer se arriesga y va pasando entre la multitud. Y al llegar al lugar donde estaba Jesús, ya Jesús había hablado con Jairo y se iba a dirigir a la casa de Jairo. Pero el Jesús da la espalda a la mujer alcanza a tocar el manto. El manto de Jesús era un manto de oración. Jesús era un hombre de oración, en comunicación con el Dios eterno. Era un hombre que estaba informado del día a día antes que sucediera. Por eso la oración eficaz del justo tiene mucho poder. Por eso cuando nosotros oramos, Dios nos indica qué ha de ser del día. Esta mujer se acerca, toca el manto. Y cuando toca el manto, dice la palabra que en ese momento el azote que ella tenía en su cuerpo se detuvo. Ella sintió que el flujo de sangre se había detenido. Ahí ocurrió el milagro. Y Jesús lo notó. Jesús estaba siendo apretado por la multitud. Después que Jairo se va, lo estaban agolpando, lo estaban apretando, y de pronto dice: ¿quién me ha tocado? Los discípulos dicen: Maestro,
Pero si todos te están tocando, ¿cómo preguntas eso? Es que alguien me ha tocado. Alguien me ha tocado significa alguien que tuvo fe, se atrevió a tocarme. Cuando la fe está en tu vida y tú empiezas por medio de la oración a tocar el corazón de Dios, Dios va a responder a los milagros. Esta mujer toca el manto, cae al piso por el poder de Dios, y esta mujer, cuando Jesús la descubre, ella se postra. Ella se postra porque pensaba que Jesús le iba a decir inmunda, inmunda conforme a la ley, porque Jesús era maestro de la ley. Pero Jesús vino a mostrar la misericordia del Padre. Jesús vino a manifestar milagros en esta tierra. Y en este día hay un milagro para ti. Solamente cuando uno se acerca a Jesús ocurren los milagros. Esta mujer se acerca, esta mujer, el azote que venía de parte de Satanás se detiene en ese momento por la gloria de Dios. Y cuando la mujer se ve descubierta, ella dice toda la verdad. Dice la Escritura. Ella dice: lo que sucede es que yo estaba enferma. Jesús, yo me atreví a tocar tu manto. Por eso estoy sana en este momento. Y Jesús, mirándola con mucho amor, le dijo: mujer, tú eres sana, tu fe te ha salvado. Y como el caso de Bartimeo, tu fe te ha salvado. No dijo tu fe te ha sanado, porque Dios procura a través de Jesucristo la salvación, porque Dios procura primero que seamos salvos y después que seamos sanos. La Biblia dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Si tú necesitas un milagro, primero necesitas al Dios de los milagros, necesitas a Jesús para que el milagro venga a tu vida. Esta mujer quedó sana, Jesús la declara sana. Ahora esta mujer podía ir a su casa, podía estar con su familia, con su esposo, ahora podía estar con los hijos. Ahora esta mujer que había sido azotada económicamente, ahora era libre, porque lo había gastado todo en médico. Ahora era libre, ahora podía ir al templo, porque la Escritura dice en Levítico que una vez que se detuviera el flujo de una mujer, tenía que ir al sacerdote a presentar una ofrenda. Y la ofrenda era una ofrenda de paz, una ofrenda de agradecimiento al Dios de los cielos. Yo creo que esta mujer, una vez Jesús la declara sana, va y busca la ofrenda, la presenta al sacerdote y adora a Dios. El final de un milagro debe ser la adoración. Pero el inicio de un milagro es por medio de la fe. Posiblemente hay adversidades y dificultades en la vida de algunos de los oyentes. Dios tiene respuesta. A través de la fe en Cristo Jesús alcanzaremos milagros, y los milagros restauran nuestra vida. La mujer regresó a la sociedad. Ya no le decían inmunda, ahora le decían: ahí va la mujer que fue sanada por Jesús. Y la gente aumentaba su fe por los milagros en otras personas. Eso generaba confianza. Eso genera confianza, saber que si Dios sanó a esa mujer, te puede sanar a ti. Si Dios sanó a muchos, Dios puede hacer el milagro hoy. Y esto nos lleva en este momento a decir: Dios todavía está haciendo milagros. Y nos lleva también a decir: vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo creo en milagros. Yo creo que cada una de las personas que están escuchando en este momento hoy reciben un milagro por la fe. La mujer recibió el milagro inmediatamente, porque creyó que si tocaba el manto, que representa la palabra de Dios, iba a ser sanada.
Y yo creo que aquellos que se están aferrando a esta palabra que sale de las Escrituras van a ser sanos en este día. Declaro, Padre, en el nombre de Jesús, sanidad en los cuerpos. Todo problema que hay en los riñones se va. Todo problema pulmonar, respiratorio se va en el nombre de Jesús. Y estoy declarando en esta hora milagros en tu vida, milagros en tu cuerpo. En el nombre de Jesús, levántate, eres sano. Lo declaro en el nombre de Jesús. Declaro que vas a pasar de ser enfermo a ser sano en el día de hoy por causa de la palabra de Dios que se lleva todas las enfermedades. Mas Cristo nos sanó por su llaga hemos sido todos curados. Padre, te doy gracias. Yo creo en milagro. Yo creo que aquellos que tenían dolor en el cuerpo, ese dolor los abandona, ahora reciben paz en el nombre de Jesús. Aquellos que tenían diversos malestares en el cuerpo, ahora son sanos en el nombre de Jesús. Todo azote que viene del diablo se detiene ahora por el poder de la sangre de Cristo y eres sano en este momento. Todo dolor de cabeza se va, todo dolor, toda rinitis se va de tu vida. Ahora te declaro sano, se llame como se llame la enfermedad, porque todas las enfermedades fueron llevadas por Cristo en el madero en su cuerpo. Y declaro sanidad en tu vida y declaro gozo en este día. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Mis amados, que el Señor les bendiga. Tenga fe que Dios hace milagros. Dios me lo bendiga grandemente, Dios me lo guarde. Nos vemos en el próximo programa.